Bueno, muchas gracias. Siguiente. De nuevo, yo tengo un proyecto de implementación, de investigación en proa. Siguiente. Siguiente. Ok. Vuelve y juega. ¿Por qué yo necesito un proa? Ustedes van y le dicen a sus gerentes, porque eso mejora los desenlaces de los pacientes, menor mortalidad, menor morbilidad. Menor morbilidad se asocia a mayor girocama, que es lo que el lenguaje que hablan los gerentes. ¿Cómo está mi girocama? Yo siempre pensé que era que, bueno, en fin. Porque eso disminuye los costos. De nuevo, disminuir los costos significa invierta en otra cosa que le produzca más. No se lo gaste en antibióticos, gásteselo, no sé, en servicio de radiología, en oncología, no sé, en otra cosa. Y preserva las alternativas terapéuticas. Siguiente. Entonces ahora esta figura es ajustada del lineamiento del ministerio. La gran mayoría de ustedes están muy familiarizados con los programas de mejoramiento continuo. Entonces hay unas actividades preimplementación inicial y luego uno entra a ejecutar su prueba y va mirando con una serie de indicadores cómo funciona para hacer las acciones de mejoramiento que le permitan establecer los planes de mejora y volver a evaluar qué es lo que está pasando. Siguiente. Entonces, voy a mencionar las recomendaciones, creo que están todas o al menos la mayoría, y voy a dar ejemplos de eso, cómo funciona en la vida real, cómo puedo volver eso una cosa de la vida real. Si alguien quiere hacer preguntas específicas de escenarios específicos, bienvenidos, y podemos mirar ejemplos de eso. Siguiente. Entonces, siguiente. Entonces, devuélveme la anterior, esta era la recomendación, la anterior. Esta era la recomendación, dice, se asigna a las actividades de prueba una dedicación mínima de 0,5 tiempos completos de médico infectólogo por cada 100 camas y un tiempo en instituciones de tercer nivel. Siguiente. Como mencionó el doctor Osorio, pues eso es más o menos fácil de entender. O sea, los infectólogos tenemos un campo de trabajo importante en la UCI, en oncología, en trasplantes, en los hospitales que hacen trasplantes. Siguiente. Pero miremos qué papel puede tener, por ejemplo, el infectólogo en el escenario ambulatorio. Alguien mencionaba, por ejemplo, en una unidad en una clínica o en una IPS o en una sala de cirugía oftalmológica. Entonces, ¿qué hago yo en el escenario ambulatorio? Le permite seleccionar las guías. ¿Cuál es su patología más importante? ¿A quién quiere, por ejemplo, implementar estas guías? Ok, a pacientes con infecciones urinarias no complicadas, que son pacientes ambulatorios, a pacientes con faringoamigdalitis, a pacientes con neumonías, a pacientes con exacerbación de asma y EPOC. Siguiente. Este es un ejemplo, entonces esta es la guía de faringoamigdalitis de origen bacteriano. Siguiente. Entonces, esto es un ejemplo de lo que podría hacer un infectólogo, dependiendo del nivel. Recuerden que esto puede ser un internista o un pediatra juicioso. Esto es lo que dice la guía. Entonces, primera elección, penicilina B, que es la penicilina oral, o la amoxicilina, y están las dosis. Segunda elección, penicilina benzatínica, o el cefadroxilo, o la cefalexina, esto usualmente está dirigido a niños, o claritromicina, eritromicina, acitromicina, y si recurre clindamicina y amoxicilina clavulanato. ¿Cuál es el papel del infectólogo acá? Pues, oiga, seleccionemos el antibiótico de estas opciones, ¿cuál es la mejor? Eso es un proceso técnico. Siguiente. Entonces, recuerden, ahí están los 3 macrólidos. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, ¿cómo escojo yo los macrólidos? ¿Cuál es el mejor macrólido? Este es un ejemplo. Entonces, ustedes tienen eritromicina, claritromicina, acitromicina, y más cruces significa usualmente más problemas. Entonces, la dosificación de eritromicina es cada 6 horas, más complejo. La claritromicina se dosifica cada 12 horas y la acitromicina suele ser una dosis día y a veces una dosis única, dependiendo del escenario, pero para faringoamigdalitis es una dosis al día. Efectos adversos, la eritromicina suele tener mayor frecuencia de efectos adversos, la claritromicina un poco menos y la acitromicina un poco menos. Hay efectos adversos que son de clase. Por ejemplo, todos los macrólidos dan alguna forma de trastorno gastrointestinal, náuseas, vómito, alguna cosa de esas, pero pues la frecuencia, ustedes ven en general,
prefiere claritro y acitro. Hepatotoxicidad se ve más con la eritromicina, ototoxicidad solamente con la eritromicina. Alargamiento del QT con los tres. Y las interacciones tienen un poco más interacciones eritromicina que claritro que con acitro. Con esta tabla uno puede fácilmente hacer la recomendación para el manejo ambulatorio. ¿A quién le doy eritromicina? ¿Quién me da la respuesta? A mi suegra. Es la única indicación que tiene la eritromicina, no tiene más. Si ustedes ven, es peor que todos los otros. Ok, entonces en un proceso técnico yo puedo hacer la recomendación, chino, devuélvase a la tabla anterior. ¿Me devuelves la tabla anterior? De estos, yo la eritromicina no la escojo. Ya me quedo con la claritromicina, la acitromicina, y dependiendo del escenario específico puedo escoger cuál es la recomendación. Eso es cómo implemento yo la guía y el papel del infectólogo en un escenario específico. Siguiente. Pasemos esta vez. Entonces, las diferencias, eso. Papel del infectólogo en una unidad de diálisis, seleccionar los antibióticos. Entonces, mis pacientes, no mucho, pero eventualmente están haciendo bacteremias asociadas a catéteres. Ahí yo le puedo dar banco, le puedo dar daptomicina, le puedo dar linezolid, etcétera, etcétera. Escogemos, dependiendo de qué, pues ya tenemos más posibilidades que solamente la disponibilidad del producto, la seguridad del producto, los efectos adversos, el intervalo de dosificación, qué tan malito está mi paciente, qué tan fácil es darle uno u otro. Pero por supuesto el papel del infectólogo también puede ser apoyar la creación de protocolos y guías. Como les decía, para muchas de estas unidades que pueden ser ambulatorias, salas de cirugía, yo he asesorado salas de cirugía y ellos usualmente tienen preguntas muy puntuales. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué mejoro eso? Pero eso hace parte del PROA. Entonces, ¿cómo hago yo protocolos o guías de infección asociada a catéteres Majorcar para diálisis o a catéteres de diálisis peritoneal? ¿Cuál es el proceso? Usualmente las salas de diálisis tienen eso más o menos claro. A veces necesitas solamente unos pequeños ajustes y, como decía antes, decir, ok, a partir de ahora lo vamos a medir. ¿Cuál es mi frecuencia de infección asociada a Majorcar? ¿Con qué frecuencia yo le pongo banco? ¿Con qué frecuencia yo le pongo ceftriaxona o cefepime o el producto que quiera? Siguiente. Ok, miremos otra recomendación. Se recomienda incluir la gestión de pruebas diagnósticas dentro de las actividades del PROA. Esta es como una ampliación de una serie de recomendaciones que teníamos en la primera edición. Se recomienda realizar seguimiento a la pertinencia en la solicitud de pruebas de laboratorio y el manejo adecuado de muestras dentro de las actividades del PROA. Se recomienda diseñar protocolos o flujogramas de uso de pruebas de diagnóstico rápido que incluyan indicaciones, interpretación, cómo es la comunicación dentro del grupo. Se recomienda implementar protocolos de diagnóstico rápido en condiciones como bacteremia, infecciones del sistema nervioso central, tuberculosis, pacientes críticos inmunocomprometidos. Esa es la recomendación. Ok, ¿cómo la aterrizo yo a la vida real? Siguiente. Entonces, estas son estrategias de diagnóstico microbiológico rápido, la proteómica, que es el Malditov, y molecular, que hay varias opciones. La disponibilidad de las tecnologías no es universal, pero cada vez crece más. De hecho, todas las subredes tienen PCR múltiples. Subred Norte tiene PCR múltiples, todas las subredes tienen PCR múltiples. Mi hospital no tiene PCR múltiples in situ. Me toca, esperamos tenerlo, pero no lo tengo. Ok. ¿Y cuál es la idea? Que eso disminuya los tiempos para el diagnóstico y por lo tanto para una terapia antibiótica efectiva. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo? Disminución de la estancia hospitalaria. Entonces, ¿por qué invierta en esto, doctor? Porque esto me ayuda a tener pacientes que duran menos en su tratamiento en su hospital. Puede disminuir los costos de la atención, pero el impacto de toda esta tecnología solamente se ve si el programa, si el PROA, se articula con ese diagnóstico. Siguiente. Esto es un comentario de una revista publicada hace 2 años, diciendo, oiga, las pruebas moleculares se pueden volver rutina y se pueden volver detección de bacterias en el esputo de forma asintomática. Es decir, yo puedo terminar dándole antibióticos a todo el mundo
Lo único es que ahora uso una prueba molecular en vez de usar una prueba convencional. Siguiente. Entonces, eso es importante. Miremos, esta guía la publicamos el año antepasado, siguiente, pasado. Dice las siguientes recomendaciones. Vuelve y juega, cómo las aterrizamos a la vida real. Entonces dice, la tinción de Gram no se realiza ni el cultivo de espoto en forma rutinaria en adultos con neumonía de manejo ambulatorio. O sea que ahí, si ustedes están en el plan ambulatorio, no le haga Gram a nadie, denle un manejo empírico que puede ser no antibiótico o antibiótico dependiendo del contexto y el diagnóstico, y no haga nada más. Y chao. Siguiente. Por el otro lado, recomendamos tinción de Gram y cultivo de secreciones del tracto respiratorio inferior al inicio del tratamiento en adultos que se hospitalizan y que se califican como una neumonía grave. Siguiente. Aquellos que reciben tratamiento antimicrobiano empírico para estafilococo o pseudomonas, aquellos que tienen antecedentes de estafilococo o pseudomonas, aquellos que tienen antecedente de hospitalización. Es decir, la recomendación es bastante específica a quién le hago yo el Gram. Entonces puedo poner un indicador de a quién le estoy haciendo el Gram. Siguiente. Estos son estudios, por ejemplo, en niños, mirando distintas estrategias de esto. Siguiente. Esto es lo que mira la estrategia recomendada en la guía, que son los criterios de Murray y Washington. Los criterios de Murray y Washington es escoger el esputo o la muestra del paciente y calificarlo en esos dos grupos. En el eje X usted está teniendo cuántas células escamosas tiene. A más células escamosas usted ve, más babas está viendo. O sea, es una muestra no muy chévere, no muy útil. En el eje Y, hacia abajo, está viendo los neutrófilos por campo. A más neutrófilos, más purulento es el esputo y por lo tanto más significativo puede ser en términos de la identificación microbiológica. Eso que está marcado, la columna con la flecha azul, es lo que dice Murray y Washington, es decir, ellos dijeron solamente interprete los esputos que le caen acá, o sea, interprete únicamente esputos que no ve células escamosas y que tiene algún número de neutrófilos, entre 0 y más de 25. Por el otro lado, hay otra estrategia que se llama la de Bartlett, que lo que hace es que si está acá suma, si está acá en estas dos columnas resta, y solamente interpreta los que tienen más de 0 puntos, es decir, los que tienen mejor calidad. Siguiente. Eso como se ve, esto es de un estudio que evaluó esa estrategia, esa segunda estrategia. Entonces, lo que muestra es que cuando yo utilizo el Gram de esputo y miro la correlación con los bichos que terminaron en el esputo de ese paciente, encuentro mucho neumococo, Moraxella, Haemophilus, Staphylococcus, y que el Gram se correlacionaba con esos bichos. Entonces, para el primer caso, el neumococo va a ser un coco Gram positivo, la Moraxella un bacilo Gram negativo, el Haemophilus un bacilo Gram negativo, el Staphylococo va a ser un coco en racimo, a diferencia del diplococo, que es el neumococo, y las E. coli y las Klebsiella son enterobacterias, entonces son bacilos Gram negativos. Digamos que esa es como la idea. Pero ¿a quién le hago yo esa prueba? Que es barata, relativamente fácil de hacer, solamente a los que se van a la UCI, o los que tienen algunos antecedentes específicos. Siguiente. Esto es lo que sabemos de neumonía en Colombia. Estos son datos de distintos estudios. Aquí abajo está el neumococo, que es como el 30%, la influenza, que es como el 10%, diferentes tipos de virus. Siguiente. El resumen es este. Estos son estudios viejos. Estos son estudios de hace 20 años. Donde el neumococo era 25 a 30%, los atípicos eran 20 a 25%, las mixtas 20 a 25%, los virus el 20% y no sabemos una tercera parte de los pacientes. ¿Qué cambió de 20 años para acá? Que empezamos a vacunar chinos en forma. Hoy en día nadie piensa en que un niño no tenga vacuna de neumococo. Y los estudios muestran que cuando yo vacuno niños en cierto plazo, y eso se ha visto también en Colombia, empiezan a desaparecer los neumococos en adultos y en adultos viejos, por esa relación de niños y viejitos, y los viejitos cuidan a los niños y se infectan de los neumococos de los niños. Siguiente. Esta es una situación que probablemente es un poco más real, aunque esto es de Nueva York hace unos 6 o 8 años, 10 años probablemente de los datos originales, donde lo más frecuente que ellos encontraran era rinovirus, que es la barra a la izquierda. Entonces, lo más frecuente son virus respiratorios.
De segundo está la influenza y de tercero, con un 4%, el neumococo. De cuarto, otro virus, de quinto, otro virus, de sexto, otro virus, de séptimo, uno de los viejos coronavirus, y de séptimo, el micoplasma y el estafilococo. Siguiente. Y esos virus, estos son datos de Colombia, también circulan en Colombia. Ustedes ven, dependiendo de la época del año, encontramos más o menos, pero en general en Colombia encontramos mucho virus. Siguiente. Y estos son datos de neumococo de aquí de Bogotá. Neumococo no es tan frecuente probablemente, pero la mortalidad sigue siendo muy importante. 30% de los pacientes, que es el dato que está arriba a la izquierda, 30% de pacientes que tenían infecciones por neumococo se murieron, de los que llegaron a la UCI el 20% y así sucesivamente. Siguiente. Entonces, la guía de neumonía está destinada para identificar, siguiente, estos cuatro, anterior. Estos cuatro, el SARS pues apareció en el camino y ahora pues todos pensamos en SARS, espero. Lo que ustedes ven ahí es la mortalidad asociada en datos usualmente colombianos de influenza, 14%, de neumococo, ustedes lo vieron, 20%. Legionela, no sabemos, no hay tantos datos en Colombia, pero probablemente puede ir la mortalidad hasta 50%, y con SARS sin vacunación 15 a 30%. Es decir, que estos son los bichos que a uno le interesa cuando está pensando en un paciente con neumonía. Entonces, ¿cómo aterrizo eso desde la perspectiva de implementar mis pruebas diagnósticas? Siguiente. Entonces, la guía dice, ok, puede realizar antígeno urinario para neumococo. Esa es una recomendación débil, con no tanta evidencia. Siguiente. De hecho, la evidencia es esta. Estos son estudios de antígeno, esto es un metaanálisis de estudios de antígeno urinario, que muestran que la sensibilidad está alrededor del 75% y la especificidad está alrededor del 95%. O sea que el antígeno urinario me permite a mí detectar algunos de los neumococos, pero cuando la prueba sale positiva es muy probable que sí se trate de un neumococo. Siguiente. ¿Qué otras recomendaciones trae la guía? Dice realizar la prueba de detección del virus de influenza con prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Es decir, ya dice no utilice pruebas de antígenos, utilice PCR o alguna prueba molecular. Entonces ahora vuelve y juega, ¿cómo implemento yo esto en la vida diaria en mi hospital? Siguiente. Estos son los escenarios donde se debe hacer, neumonía grave. Siguiente, pacientes con comorbilidades respiratorias, cardiovasculares e inmunosupresión. Siguiente. Siguiente. Entonces, yo tengo diferentes opciones de tecnología. ¿De qué depende esa tecnología? Depende uno de la capacidad de adquisición del hospital, pero también de con quién trabaja, con qué red trabaja, con qué grupo trabaja. Y probablemente también de qué sistemas tengo yo. Si yo tengo Biomerie, para identificación microbiológica es relativamente fácil pasar a PCR múltiples con Biomerie, con el sistema de Biomerie, y ustedes ven, este es uno de los paneles de Biomerie que identifica una gran cantidad de virus respiratorios, adenovirus, coronavirus, metanemovirus, rinovirus, el de influenza, que es el que hace la recomendación, el sincitial para influenza, pero también algunas bacterias de interés, bordetella, clamidia, micoplasma, etc. Siguiente. Pero no es la única tecnología, sí. Esto es BD-Max. Estos son cartuchos, como cassettes. El que haya entendido que es un cassette tiene más de 40. Entonces, como cassettes que van acá, aquí va la muestra, estas tapas azulitas son las muestras de los pacientes y cada uno de esos sistemas corre una PCR individual. ¿Qué es lo chévere? Que yo puedo separar la muestra del paciente y correrle aquí influenza, aquí tuberculosis y aquí otro bicho que yo quiera. O si lo estoy utilizando para, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, aquí podría poner gonorrea y aquí clamidia. O si lo estoy utilizando para sistema nervioso central, aquí podría ir herpes, aquí podría ir varicela, aquí podría ir estreptococo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, este es un sistema diferente. Si mi hospital tiene Phoenix, que es de Becton Dickinson, entonces probablemente se pueda acoplar a este sistema.
Esto es PCR en tiempo real, así que yo tengo respuesta en las mismas 3 horas o menos que los otros sistemas de PCR. ¿Cuál escojo yo? Pues depende qué tecnología tenga mi hospital. Lo importante, ¿cuál es? Recuerden ustedes la recomendación, que tenga un protocolo. Que tenga un protocolo que diga quién interpreta esa información que sale del laboratorio. Cuando la información sale y probablemente es una alarma, Legionela positivo. ¿A quién le llega eso? ¿Al WhatsApp o al correo de quién? ¿Y cuánto tiempo tiene esa persona para hacer un cambio? Usualmente va a ser el infectólogo. Alerta, llegó una gonorrea. Wow, eso sí. Pero puede ser influenza o puede ser legionela. La legionela tiene una mortalidad de 50%. Entonces, digamos, ese es el valor. Puede ser influenza, necesita oseltamivir, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. O muchos de ustedes conocen los sistemas GeneXpert, los sistemas expertos, que de nuevo involucran lo mismo que la tecnología de Dmax, es decir, que eso es la diferencia fundamental en estos sistemas, y es que en estos sistemas la extracción y la multiplicación del sistema de PCR se hace en un mismo recipiente, con lo cual la exposición del personal de salud a esto es mucho más baja. Y este es muy conocido para tuberculosis, pero existen sistemas expertos para muchas otras cosas. ¿Qué uso yo? Pues depende qué necesito yo. Siguiente. Las guías de práctica clínica. ¿Cuál guía selecciono? Pues de nuevo, ¿cuáles son mis patologías? ¿Cuáles son los indicadores que necesito? ¿Quién hace parte del grupo de desarrollo? ¿Quiénes están involucrados en esa guía en específico y cómo la implemento? Siguiente. Esto es un ejercicio que nosotros hicimos, está gratis online. Nosotros pusimos en este curso 4 guías de práctica clínica. Neumonía, infección de vías urinarias no complicada, infección de piel y tejidos blandos, 5. Infección, profilaxis quirúrgica e infección intraabdominal. Todo en un solo paquetico. Y es Coursera, o sea que es gratis. Si alguien quiere obtener el diploma, lo puede obtener por Coursera pagando una módica suma, o me dice a mí y yo lo inscribo a través de la universidad porque nosotros somos los dueños del curso. Siguiente. Nosotros hicimos eso e implementamos las guías y encontramos esto, siguiendo los indicadores específicos de las guías. Ustedes ven aquí, está mes a mes. Como ustedes ven, los números son chiquitos, por eso creemos que los trimestres permiten mejorar un poco la cosa. Ustedes ven que hay una variación. Esa variación en mi hospital se ve a los residentes. Lo que yo sé ya a estas alturas es que yo debo seguir haciendo esto durante varios años para que cuando los residentes que empezaron con esto, sean residentes grandes, ya hagan las cosas. Entonces ustedes ven que hay una variación gran importante. Por ejemplo, esta guía en específico muestra que tenemos un problema que puede ser importante de la adherencia a cuál es el medicamento escogido. Las dosis no tienen problemas y la duración, hay meses que tuvimos 0, hay meses que tuvimos 100%. Es decir, que eso es donde nosotros sabemos que tenemos que trabajar. Siguiente. De hecho, hicimos una encuesta. Estas eran las guías que nosotros tenemos implementados, de eso que les mostré. Y aquí está el porcentaje de participantes, de prescriptores que no se adherían a las guías. Aquí está el N y aquí está la proporción con la cual no se adhería a las guías. Curiosamente, los cirujanos parecen adherirse a la guía de infección intraabdominal mucho mejor que los internistas con la guía de neumonía. ¿Por qué no le extraña, Juan Pablo? Siguiente. Entonces también encuestamos, porque entonces llamamos, mi fellow llamó a los médicos y les preguntó, ¿usted por qué no formuló lo que dice la guía, hermano? ¿Qué le pasó? O sea, ¿por qué formuló Pip-Tato, que es el antibiótico más popular en todos nuestros hospitales, en vez de ampicina sulbactam para la neumonía o cefazolina para la guía de profilaxis, etc.? Miren, el 60% dijo que era por temor. El 20 y pico % por afán o presión del tiempo. No tenía tiempo. Gente muy, muy ocupada.
1% o 2% nos dijo que por indicaciones de la literatura. No es que yo leí, bueno, ok. 1% por razones legales y 1% por fiebre. Entonces también miramos quiénes son esos prescriptores. Mi hospital es un hospital universitario, acuérdense. Entonces, cuando encuestamos, encontramos que el 92% de los prescriptores eran hombres. Eso en el mes de marzo no se debía decir, pero así es la realidad. Y 56%, un poco más de la mitad, tenían más de 51 años. O sea, son hombres temerosos. Ya ella vio el perfil, de más de 50 años. Entonces empezamos a tratar de entender quiénes están prescribiendo antibióticos en nuestro hospital y llegamos a esta conclusión. Hombres mayores de 50 años temerosos, que asesoran a los residentes que tendrán entre 25 y 30 años. Irrazonables, irresponsables, no, perdón, muy estudiosos, muy juiciosos, siguiente, que creen que esto es la piperacina tazobactam y que para San Valentín o para el Día de la Mujer lo que hacen es esto. Entonces, digamos que empezamos a entender cuál es nuestro target, a quiénes tenemos que educar. Eso nos cambia un poquito cuáles son las estrategias que tenemos que usar. Yo puedo hacerlo de dos formas, o convenzo a los profesores, que eran los mayores de 50 años temerosos, o convenzo a los residentes, que son los que hacen el día a día de la formulación de antibióticos. Por ahora me voy decantando por los residentes, pero es posible que en algún tiempo les pueda contar cómo nos ha ido. Ok, entonces, esto ya lo vimos, siguiente. Y como les decía, ahora estamos migrando hacia estándares clínicos basados en evidencia, que son algoritmos más cortos, siguiente. Y esta es una pregunta que cuando va a la implementación, ok, hay guías, hay muchas guías, pero ¿sabemos leer y seleccionar esas guías? ¿Quién dijo que los de calidad son los que saben de guías? Si el entrenamiento de calidad usualmente no incluye preparación de guías porque eso es medicina basada en la evidencia. ¿Quién los volvió a ellos reyes? Pues porque nuestros sistemas están basados en la calidad, pero el punto fundamental es, por eso la recomendación dice, ahí debe haber un grupo desarrollador y debe haber gente de las guías específicas que deben estar ahí, para que eso no sea impuesto por voluntad real, sino sea un proceso científico, técnico adecuado. Siguiente. Entonces, escoger las guías, estos ejemplos para el escenario ambulatorio. 2 guías que están hechas en Colombia, infección de vías urinarias, faringoamigdalitis, siguiente. Entonces yo puedo hacer indicadores sobre los criterios diagnósticos, sobre el uso del GRAM, como les contaba, o el uso del GRAM en infección de vías urinarias, o puedo hacer un indicador sobre el uso de los cultivos, puedo hacer indicadores sobre el cumplimiento del antibiótico, sobre la formulación. Nuestro sistema como está hace muy difícil hacer esto, porque yo puedo hacer consumo de antibióticos en un hospital con relativa facilidad. Todos los datos están en un solo sitio. Pero es mucho más complejo hacer DDDs ambulatorios. ¿Esto quién lo podría hacer? Una EPS, que dice, ok, a mí me facturan al mes 300 unidades de cefalexina. O me facturan, por ejemplo, si yo escojo que mi guía coge nitrofurantoína, esto es un medicamento ideal para mirar consumo de antibióticos en infección de vías urinarias. Entonces, me facturan 2.000 o 3.000 tabletas de nitrofurantoína al mes. Entonces, yo puedo hacer, ok, mi EPS tiene 150.000 afiliados o 750.000 y puedo hacer un cálculo por 100.000 habitantes del consumo de nitrofurantoína. Eso no lo puede hacer la IPS primaria, desafortunadamente. Siguiente. Si yo estoy en un escenario como una unidad de diálisis, probablemente mis guías van a ser los protocolos o las guías de cuidado de catéteres y mis indicadores pueden estar asociados a infecciones asociadas a los dispositivos, con qué frecuencia yo le tomo el hemocultivo antes de iniciar el antibiótico, con qué frecuencia le pongo el antibiótico que se escogió
con qué duración y con qué ajuste de ese resultado del cultivo hago la decisión. Siguiente. Esta es otra de las recomendaciones que va, como les mostraba, muy bien con las guías, va muy bien con todo el proceso, que es la administración oral. Se recomienda preferir, siempre que sea posible, la vía oral para la administración de los antibióticos, de acuerdo con criterios de estabilidad clínica y biodisponibilidad. Siguiente. Entonces, estos son grupos de medicamentos que pueden ser susceptibles para uso en esos programas de uso oral. Cefalexina, otras cefalosporinas, clindamicina, doxiciclina, linezolid, las quinolonas. No nos gusta utilizar las quinolonas en el hospital, pero son buenísimas porque tienen muy buena absorción oral. Trimethoprim-sulfa, fluconazol. Siguiente. Y indicaciones están creciendo. Aquí solo pongo 3 clásicas de pacientes que salían del hospital con tratamiento endovenoso siempre y que en los últimos 5 o 10 años ha cambiado eso: endocarditis, artritis, osteomelitis. Y cada vez podemos mandar mayor número, mayor proporción de pacientes sin programas de hospitalización en casa con un tratamiento oral, que hace que el paciente no tenga que estar amarrado, que hace que el paciente no tenga que tener un catéter central para la administración del medicamento. Siguiente. Otra recomendación: se recomienda implementar los PROA en los programas de hospitalización domiciliaria o cuidado en casa para mejorar el uso de los antimicrobianos, y se recomienda a las instituciones que prestan estos servicios tener asesoría de un especialista en infectología y disponer de trabajadores de salud con entrenamiento en PROA, una tarea pendiente. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que haya un enlace con infectología, que haya alguien que responda. El PhD Colsanitas nos llama a nosotros para algunos de los pacientes que vemos en Clínica Reina Sofía, por ejemplo, para preguntarnos: doctor, es que el paciente lleva tantos días y la PCR subió, bajó, los niveles de banco están en esto, ¿qué hago? Ese es el tipo de interacción que necesitamos, que funcione no solamente con ese programa, sino con todos los programas. Porque administrar medicamentos de forma ambulatoria, aunque puede disminuir los costos, tiene una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Se requieren protocolos y guías. Se requiere evolución de esos programas, evaluación de los programas de hospitalización domiciliaria, y mucho también de enlace con cuidado paliativo. Entonces uno ve pacientes, desafortunadamente muchos pacientes con cáncer, que terminan utilizando antibióticos por diversas razones, pero los antibióticos en los pacientes de manejo paliativo no suelen modificar el desenlace. El paciente se va a morir con una neumonía o se va a morir con una cosa que es inherente a su patología de base, y no es muy claro que los antibióticos le modifiquen. Ese paciente necesita cuidado cercano, necesita mejorar sus condiciones en las que se encuentra, necesita aliviar el dolor, no necesariamente antibióticos. Siguiente. En el escenario ambulatorio se recomienda realizar la vigilancia del consumo de antimicrobianos, midiéndolo por dosis diarias definidas por 100.000 habitantes. Se recomienda identificar, evaluar, adaptar e implementar guías de práctica clínica. Se recomienda establecer metas anuales de administración de antimicrobianos en relación a las guías. Es decir, los escenarios de cuidado ambulatorio, como los escenarios de diálisis, pueden aplicar las guías, implementar las guías de forma efectiva. Siguiente. Y un elemento que sigue siendo fundamental a todos los escenarios que uno ve y que es central a estas nuevas recomendaciones, que es una recomendación vieja, es la educación. Entonces es transversal a toda la implementación, puede ser muy amplia en muy diversos temas, debe tener unas metas, debe tener unos objetivos, debe tener unas estrategias. Lo que nosotros observamos en los hospitales en los cuales tenían grupos de educación más fuertes, llámese departamento de educación, llámese, pues es mucho más fácil educar, y lo que hace el PROA o lo que hace el Comité de Infecciones es integrarse con ese grupo, de forma que el grupo de educación o el departamento de educación le dice: ok, usted tiene unas necesidades de educación, ¿en qué va a educar? No, yo quiero educar en control de infecciones, higiene de manos, pero en antibióticos yo quiero educar en uso seguro. Yo quiero utilizar en antibióticos orales y quiero educar en prevención de carbopenias. ¿Listo? Esos son sus temas.
Nosotros lo metemos en la programación anual y a partir de ahora usted va a tener estos espacios, de forma que haya programaciones, haya metas, haya objetivos, haya estrategias, etcétera, etcétera. Siguiente. De nuevo el curso disponible en Coursera, siguiente. Y entre esas estrategias nosotros hicimos esto. Esa es una aplicación, está disponible en Google Play y está disponible en App Store, que un residente puede abrir en cualquier momento y que tiene las 5 guías, en este momento tiene 7 guías, porque lo hicimos más grande para el hospital, entonces tiene las 5 guías de control de infecciones y tiene 2 guías más de manejo de dolor postoperatorio y prevención de tromboembolismo. Entonces aquí están las guías. Entonces, si mi residente tiene una duda sobre alguna de las guías, clic, 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 y le da la recomendación de diagnóstico. Infección del tracto urinario no complicada. En esos pacientes los síntomas clásicos de infección son y se recomienda TA. En 30 segundos el residente puede consultar las recomendaciones. Me devuelvo y puedo encontrar las recomendaciones de tratamiento. Se recomienda como primera opción nitrofurantoína, como alternativa fosfomicina. Y aquí están las tablas de formulación. Todo esto al alcance de la mano. Entonces ya tenemos estas. Esto se puede bajar, cualquiera de ustedes puede bajarlo. Entonces se implementa alguna de las guías que nosotros hemos producido de neumonía, piel y tejido blando, profilaxis, infección de vías urinarias complicada, etcétera, etcétera. Puede tener la guía a su alcance de la mano, literalmente con el dedito. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta charla final? Es la implementación puede tener alcance que se desee, es decir, la cuestión es tomar cada una de las recomendaciones y ver cómo se aplica a mi hospital en específico, a mi grupo de médicos, a mi grupo de trabajo. La mayoría de las recomendaciones puede implementarse en cualquier nivel que uno quiera. Se integra con el proceso de mejoramiento continuo, que eso sí lo tienen muy claro los de calidad, es lo que son expertos y es lo que hacen muy bien. De forma que uno lo que debe hacer es escoger indicadores. Si yo educo, debo tener indicadores. Si yo implemento guías, debo tener indicadores. Si yo implemento la recomendación oral, debo tener indicaciones. De forma que el hospital tome los datos de esos indicadores y construya su plan de mejoramiento y mantenga su ciclo de mejoramiento. Siguiente. De nuevo, muchas gracias a las que trabajan conmigo, a las personas que trabajan conmigo, que me permiten estar aquí mientras ellos controlan a los residentes como el profesor Saavedra. Siguiente, muchas gracias a todos ustedes. Feliz día.